sido satisfactorias. Así es, porque además también tenemos otras alternativas. Las personas que están por terminar su sentencia podrían ir ya a casa, la prisión preventiva. Vamos a insistir en todo eso, ¿no? Porque si no, la situación se va a seguir desbordando en los penales. Nuestro colega de la República, César Romero, vamos a confirmar esta información, dice que hay también movimiento en el penal Piedras Gordas. No lo sabemos, vamos a verificarlo, ¿no? Pero si es que no se actúa, y el ministro de Justicia parece no estar haciéndolo, vamos a tener esta situación de desborde y de reclamo, muchas veces hasta violento ya, por la desesperación en los penales de nuestro país. Hay alternativas, no se están haciendo las cosas, Patricia. Así es, y que sea Estefano Corzo quien nos ayude a entender cuáles alternativas hay y cómo se está enfrentando el problema hasta este momento. Estefano, buenos días por estar en RPP nuevamente, ahora sí te tenemos en línea. Perfecto, sí, ¿cómo están? Buenos días, disculpen por la pequeña interrupción anterior. Bueno, con respecto a la pregunta inicial de Patricia, yo creo que, voy a repetir lo mismo que vengo diciendo en algunas otras entrevistas, que a mí me parece que hemos llegado a un punto de quiebre en cuanto a la gestión de los penales frente a la actual pandemia. El día lunes no solamente se produjo el motín en el penal Castro Castro, sino en 3 otros penales del país. Creo que fue el día 30 de marzo que el ministro de Justicia, había declarado a los medios, en la conferencia de prensa habitual que hay al mediodía, que no había ningún caso detectado de COVID en las prisiones, y a la fecha ya más o menos 15 prisiones estarían comprometidas o ya se habrían registrado brotes del virus, ¿no? Hay que señalar, Estefano, que para la cantidad de penales y presos que tenemos, la cantidad de pruebas que se ha hecho es bastante pobre, o sea que estaríamos con probablemente, un subregistro alto en estos casos. Todo parece indicar que sí. Hasta el día de ayer el ministro declaró que se habían administrado alrededor de 1.200, 1.300 pruebas a la población de internos, de los cuales hay 640 que ya han dado positivos, ¿no? O sea, más de la mitad. Y es muy probable que esta tendencia vaya a subir conforme el universo de pruebas administradas también vaya escalando, ¿no? Entonces todo parece indicar que sí, que en efecto el brote de la pandemia, el brote del virus dentro del sistema penitenciario es mucho más amplio de lo que pensamos, ¿no? Exactamente. Y no sé, está clarísimo que medidas no se tomaron a pesar de las múltiples sugerencias que iban desde el Tribunal Constitucional hasta iban especialistas en penales, abogados. Hubo muchas alternativas. ¿Cuál podría ser la explicación por la que no se aplica ninguna? Ni siquiera el indulto que se ha anunciado y que ahí está, no sé qué, esperando el sueño de los justos. Bueno, en el caso del indulto, la comisión que está encargada de ver esos casos se supone que iba a emitir un primer grupo de recomendaciones para que puedan ya darse trámite a ese proceso durante esta semana. El ministro también ayer mencionó que iba a ser así. En efecto, todos estamos a la espera de ello. ¿Cuánto tiempo se puede esperar en una pandemia como esta a que la Junta se junte? En realidad ese es el tema, ¿no? Yo creo que más bien el tema de los penales al inicio se gestionó de la manera correcta. La respuesta del INPE fue bastante eficaz en cuanto a la restricción de las visitas. Así es. Sin embargo, lo que no se hizo fue dotar a la población de funcionarios del INPE, que son alrededor de 11.000 más o menos, 11.000 personas, con los implementos básicos de bioseguridad, porque era evidente que ellos iban a ser la población puente entre los internos y el exterior para que se pueda generar un posible contagio, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente fue así, la situación se ha expandido de una manera que la verdad es muy complicada, ¿no? Es muy compleja ahora. A tu criterio, Estefano, ¿cuáles son las medidas inmediatas que se tendrían que tomar después del desastre que ocurrió ayer? Bueno, hay una cosa que sí me parece muy importante señalar, y es algo que también creo que es muy puntual. Incluso el mismo secretario general de Trabajadores del INPE, el señor Alejandro Valderrama, ayer también lo confirmó. No existe un plan nacional de prevención del COVID-19 dentro del sistema penitenciario. Uh-huh. Las autoridades, tanto el presidente del INPE como el ministro de Justicia, han hablado de algunos protocolos, pero solamente los han hecho conocidos de manera oral. No existe nada escrito.
y no existe, por lo tanto, no existen lineamientos directos que se puedan socializar no solamente con la población de funcionarios del INPE, sino también con la población de internos y la población de los familiares de los internos. Esto permitiría que, digamos, ante cualquier tipo de sospecha de un caso, los funcionarios puedan actuar de la manera correcta y los internos también puedan verificar que se está actuando de la manera como se supone que debería estar establecido en los lineamientos. Así es. Además, facilita también la fiscalización de la implementación de estas medidas. Hay un tema que es, digamos, muy evidente, y es que hay mucho hermetismo en cuanto a la información que maneja el INPE, la información que hace pública al respecto de la situación de los penales. De acuerdo, Estefano, creo que es clarísimo. Se difunda, Estefano, porque ahora tenemos las redes sociales y los teléfonos los tienen todos, incluidos los internos de los penales, hay que decirlo también. Muchísimas gracias, Estefano, un abrazo. Muy bien, Estefano, y creo que lo primero que se tiene que pedir es información, eso no cuesta nada, no hay que comprar mascarillas, nada, solo empecemos por la información clara. Transparencia, ¿no? información.